Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este nuevo video tutorial en el cual aprenderemos acerca de Ajax en dos fases. En la primera fase veremos qué es Ajax y para qué nos sirve. Y en la segunda fase veremos cómo se usa mediante la realización de unos ejercicios prácticos. Los ejercicios que realizaremos serán los siguientes. En el primer ejemplo veremos cómo recargar solo algunas de las partes de una página sin recargar la página completa. En este ejemplo tenemos esta división que tiene un contenido el cual será recargado tras pulsar el botón que tenemos aquí abajo. Al pulsarlo, veremos que ya se generó un contenido sin la necesidad de recargar la página completa. Este contenido fue generado por este archivo PHP, que lo único que hace es una consulta a la tabla alumnos e imprime los registros que se encuentran en ella. Dicha tabla la tenemos aquí, como pueden ver aquí son 3 registros que tenemos, los mismos que se están mostrando acá. En el segundo ejemplo realizaremos algo similar, es decir, sin recargar la página, traeremos ese mismo contenido, pero esta vez lo colocaremos en inputs o cajas de texto, como las conozcas, independientes. Es decir, tras pulsar este botón, encuentra el primer registro, lo coloca, encuentra el segundo registro y así sucesivamente hasta que encuentra los 3 registros. Como podemos ver, son los mismos que están aquí, el último es Alberto, el cual fue colocado aquí. Esto es muy útil a la hora de que el usuario quiere editar un registro. Se muestra la información y el usuario simplemente edita el campo que le interesa sin necesidad de tener que editar todos. En el tercer ejemplo veremos algo muy útil hoy en día, que es la validación de usuarios en tiempo real. Es decir, tenemos un usuario y sin necesidad de recargando la página o redireccionarnos hacia algún lugar, nos notifica si el usuario está disponible o no está disponible. En este caso el usuario Manuel, perdón que escribí Manuel, escribí mal, pues no importa, no se encuentra en la base de datos. Pero si probamos con uno que sí ya existe, un ejemplo Josué, veremos cómo nos notifica que el usuario no está disponible ya. Todo esto sin necesidad de haber recargado la página o redirigirnos hacia algún lugar. Bueno, pues comencemos. ¿Qué es Ajax? Ajax no es un lenguaje nuevo, es simplemente una combinación de lenguajes ya existentes y una forma de implementarlos. En esta ilustración podemos ver qué es Ajax. Como podemos ver, estas son las tecnologías o lenguajes que conforman a Ajax. HTML, XML, que también puede ser JSON, texto plano, etc. Un lenguaje de servidor, que puede ser JSP, PHP, Ruby, etc. En este caso nosotros usaremos PHP. Y el componente más importante de Ajax, que es el objeto XML HTTP Request, que es la parte fundamental de Ajax. Es como el corazón de Ajax. Puesto que este componente es muy importante en Ajax, tenemos que saber qué es este componente, qué es XML HTTP Request. Es una API que puede invocarse desde JavaScript, JScript, VScript y otros lenguajes de script incluidos en el navegador web. ¿Pero qué es esto del API? Bueno, una API es como un conjunto de herramientas que sirven para realizar cierta tarea. En este caso, el componente XML HTTP Request es un objeto que contiene un conjunto de propiedades y funciones las cuales nos van a servir para realizar nuestras labores. ¿Para qué sirve XML HTTP Request? Se usa para transferir y manipular datos XML desde el navegador hacia el servidor y viceversa. Por eso no quiere decir que estemos limitados a usar XML. También podemos usar JSON, HTML e inclusive texto plano. Todas estas operaciones se realizan en segundo plano. Es por eso que podemos consultar la base de datos, enviar un formulario, guardarlo. Y todo esto sin necesidad de recargar la página o salir de ella. He ahí porque este componente es parte fundamental de Ajax o el corazón, dicho de otra forma. Cabe mencionar algo muy importante acerca de XML HTTP Request. Y es que fue inventado por Microsoft, usado desde Internet Explorer 5, solo que en ese tiempo se le conocía como ActiveObjects. Más adelante los navegadores de la competencia crearon XML HTTP Request. Hubo varias versiones de ActiveObjects. Esto es importante saberlo, puesto que si estamos usando una versión antigua de Internet Explorer,
haremos referencia a este componente como ActiveOyes en vez de XML HTTP request. Pero si estamos usando Internet Explorer 7 o superior o algún navegador moderno, ya no será necesario, puesto que Internet Explorer 7 y superiores, así como todos los navegadores modernos, incluyen XML HTTP request de forma nativa. Ahora veremos las propiedades de XML HTTP request. De este lado tenemos las propiedades y de este otro lado la descripción. En este caso usaremos readyState, responseState y status. readyState indica el estado de la petición, que va del valor 0 al 4. Esos valores pueden indicar ya se hizo la petición, ya respondió el servidor. En este caso nosotros usaremos el valor 4, que es cuando indica que la petición ha sido completada. Response test es el contenido de la respuesta del servidor en formato de cadena. También tenemos response XML, que sería en formato de XML. Status representa el código que devuelve el servidor. Puede ser un 404 que indica que no ha sido encontrado, un 500 que hubo un error en el servidor, o un 200 que es el que usaremos nosotros, que indica que todo está bien, que la respuesta fue correcta. Por otro lado tenemos las funciones de XML HTTP request. Aquí cometí un error de escritura, solo omítanlo. Bueno, estas son las funciones con las que cuenta, de las cuales estas tres son las principales. Open, que es como la que prepara la petición. Send, que es la que realiza la petición. Y un readyState es la que detecta el cambio de estado de la petición. He aquí cuando nosotros vamos a detectar cuando sea 4, que era cuando la petición se había completado correctamente. Bueno, hasta aquí ha terminado esta parte teórica. Ahora seguiremos con la parte práctica. Ahora vamos con la parte práctica. Bueno, lo primero que vamos a hacer es este ejercicio, el cual consistía en recargar solo una parte de la página sin recargar la página completa. Lo primero que necesitamos es, lógicamente, ¿dónde realizar esto? Bueno, pues yo aquí tengo una página muy simple. Tiene un título, tiene un letrero, tiene una división. Esta tiene un pequeño fragmento de texto y un botón. Bueno, una vez que ya tenemos la página, debemos identificar qué parte de la página queremos que se recargue o cuál va a ser la que se recargue dinámicamente. En este caso yo elegí esta división. Bueno, pues tenemos que agregar un ID. En este caso le puse recarga. Este es muy importante, ya que haremos referencia a él más adelante. Lo siguiente es saber cuándo se realizará esta recarga. Es decir, en qué evento, en un clic, doble clic, al pasar el mouse encima de algo, etc. En este caso yo elegí un clic cuando se hiciera este botón. Bueno, cuando se haga clic a este botón vamos a realizar a llamar esta función, que será la que haga el recargado de la página, de esa parte de la página. En este caso se llama mostrar datos. Yo la tengo acá. Mostrar datos. Importante, se llama funciones.js de JavaScript. Bueno, pues, tenemos que enlazarla al documento, en este caso bajo el título, la enlazamos. Listo, con eso ya tendremos enlazada esa función para poder usar. Lo primero que tenemos que realizar es una variable XML HTTP request. En este caso yo la llamé HR. Pero esto solo funcionaría para las versiones superiores a Internet Explorer 7 y para todos los navegadores de la competencia modernos, como lo son Chrome, Safari y Firefox. Si estuviéramos en una versión de Internet Explorer antigua, tendríamos que hacer lo siguiente. En este caso existieron varias versiones de ActiveOyes. Dependiendo de cuál se esté usando, tendríamos que usar la adecuada. Pero entonces, ¿cómo hago para, dependiendo del navegador en el que se esté visualizando la página, crear este objeto? Bueno, pues cuando estamos comenzando con Ajax, es muy común que cualquier sitio de internet nos mencionen cierta función para crear el objeto Ajax. Esto realmente se refiere a una función que realiza el objeto XML HTTP request dependiendo del navegador en el que se esté visualizando la página. Pues acá les muestro yo déjenme quito esto. Acá les muestro una de las funciones más comunes que pueden encontrar en internet. Esta función lo que hace es intentar crear el objeto con estas dos versiones más nuevas que tuvo ActiveOyes. En este caso intenta con la primera, si falla, intenta con la segunda. En caso de que ninguna funcionó y aún esté indefinido, ahora sí ya lo crea con este, que es el más nuevo. Bueno, lo único que tendríamos que hacer es poner el nombre de esta función aquí. Ya con eso tendríamos el objeto XML HTTP request dependiendo del navegador.
si es Firefox o es Internet Explorer. E inclusive personas más exageradas que les pueden brindar funciones como esta. Esta función lo que hace es, si en el navegador existe XML HTTP request, que retorna un objeto de esta versión. En caso contrario, que dice que es Internet Explorer. Entonces hace un arreglo con todas las versiones que existieron de ActiveObject, después un ciclo for, y recorre esas versiones intentando crear por cada una de las versiones. En caso de que ocurriera un error muy poco probable, pues lanzaría este mensajito. De igual forma, nomás copiamos el nombre y lo pegamos acá. Cualquiera que usen es correcta. En este caso yo me quedaré con la segunda. Una vez que ya creamos este variable XML HTTP request, ahora tenemos que crear una variable para hacer referencia a la parte que será recargada. Bueno, en este caso, yo creé una variable que le puse div recargada y tenemos que obtener el elemento por id. En este caso, recuerdan que yo le puse div recargada, o aquí ponen como le hayan puesto ustedes. Después con otra variable XML HTTP request, que la llamamos HR, vamos a usar el método open. Este método requiere tres parámetros. El método por el cual se hará la petición, como pueden saber, pues hay dos, get y post. En este caso yo usé get. El segundo parámetro es el recurso el que solicitará. En este caso yo puse un archivo PHP que se llama PHP invocado, pero igual puede ser un archivo TXT, pero lo más común sería que fuera algo del servidor. Bueno, después, tercer parámetro es true o false, que quiere decir si la petición será síncrona o asíncrona. La petición asíncrona quiere decir que la petición se realiza en segundo plano y el usuario puede interactuar por mientras con la página. Si lo ponemos en false, el usuario tendrá que esperar hasta que la petición se termine. Esto sería poco usual, entonces no estaríamos usando alias. Bueno, pues lo dejamos en true. Después vamos a usar el método onReadyStateChain, que es el que detecta el cambio de estado de la petición. Bueno, pues cuando suceda este evento que cambie el estado, vamos a decir que haga esta función. ¿Qué hace esta función? Lo que esta función hace es decir, ¿sabes qué? Si el estado de la petición es 4, que quiere decir que ya se completó, y el código que el servidor nos devolvió es un 200, que quiere decir que la respuesta viene bien, ok. Entonces, cuando pase eso, a nuestra división o nuestra variable que hace referencia a esa división, o esa parte recargable, en su propiedad inner, que viene siendo como la propiedad value de los inputs, que es donde está el contenido, le vamos a asignar en otro objeto la propiedad responseTest, que es la que contiene el resultado de esa petición. En este caso, el resultado que se generó al ejecutar este archivo. Después sigue usar el método send, que es el que realiza la petición. Entre paréntesis, lleva los parámetros de si variables que quisiéramos enviar al servidor, en este caso que quisiéramos pasarle al PHPS. Quizá aquí se pregunten algo muy raro. ¿Y por qué primero puso este método? Ah, pues este método no importa si está arriba o está abajo. Este método solo se ejecutará cuando el estado de la petición cambie. Y para que se cambie, pues primero tuvo que verse ejecutado el método send. Bueno, hasta aquí ya está la función. Inclusive voy a limpiar esto. Más dejen copio. Esto. Todo lo demás. De igual forma se las voy a dejar estas dos funciones si quieren usarlo. Yo por este caso voy a asumir que todos mis usuarios ya tienen computadoras modernas y tienen Internet Explorer superior a 7 o un navegador de la competencia como el Chrome. Bueno, yo voy a usarlo así. De igual forma les recomiendo que ustedes sí usen una función. Ahora solo queda crear este archivo php invocado.php. En este caso ya lo tengo, aquí está. Simplemente es un PHP que lo único que hace es una consulta a esta tabla e imprime los registros que se encuentran dentro de ella. Pero de igual forma pudiera haber sido un simple hecho hola mundo, y eso es lo que tendría que regresarnos. Quizás se les parezca extraño esto de MySQL Elite.
pues porque pues MySQL como tal ya quedó obsoleto. Pero igual, si lo tienen, les puede funcionar, aún está funcionando, simplemente ya lo declararon obsoleto. En este caso, pues me actualicé un poco. Pero igual, como les comento, un simple hecho hola mundo, perdón, funcionaría. Bueno, ahora vamos a probarlo. Ok, pues vamos al navegador. En este caso es este. Vamos a recargar. Pulsamos sobre el botón. Y como pueden ver, ahí está el contenido que nos arrojó el PHP. E inclusive para que no se confunda, vamos a borrar esto. Vamos a poner un simple hola mundo. Guardamos. Y ahí está nuestro hola mundo. Ahora les voy a enseñar algo muy útil, que es cómo pasar variables o parámetros a ese archivo. A ese, sí, archivo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que en nuestra función, como estamos usando el método get, las variables van por la URL. Bueno, entonces vamos a tener una variable que se llama id y que valga 10. Ok, guardamos. Ahora en nuestro PHP, pues lógicamente tenemos que recibirla. Variable es espacio. Vamos a concatenar. Voy a decir que la variable viene pues por el método get. Pero no, aquí lleva bien bajo. Comillas. Y la variable que viene se llama id. Ok, pues guardamos. Estos están guardados, ok. Comprobamos. Listo, nuestra variable ahí llegó por el método de. ¿Qué pasaría si quisiéramos enviar más variables? Pues simplemente las concatenamos. Para concatenar más, usamos el ampersand. Tenemos id 2 igual a 13. Inclusive uso una variable que esté fuera. Es decir, x es igual a 13. Ok, pues 13 y aquí simplemente pues, id es igual a más x. Simplemente lo concatenamos, guardamos y de 2 ahora tenemos que recibirla acá. Bueno, pues ponemos un y tu otra es igual, voy a copiar aquí para más rápido. Punto, pegamos y acá era variable 2. Guardamos y comprobamos. Como podemos ver, ahí están las dos variables que hemos enviado. Ahora, ¿qué pasaría si nos piden por motivo de seguridad usar el método post? Pues, simplemente venimos aquí a nuestra función. Para usar el método post, pues, tenemos que indicar aquí que vamos al método post. Y pues aquí las variables ya no van por la URL. Tenemos que dejar nuestro PHP limpio. Guardamos. En este caso voy a declarar otra variable que se llame y va a valer 10. Ok. Después de que abrimos el open, indicamos que fue post. Si vamos a usar post, tenemos que agregar la siguiente línea. Esto para indicar que se va a usar post. Es importante, requerido. Bueno, ahora sigue el método send. Es donde se envían los parámetros cuando es por post. Como estábamos por get, estábamos usando un null. Ahora nosotros tenemos que enviar la cadena de valores. Es decir, cuando ustedes hacen un formulario y eligen enviar por get, las variables se van por get y se son visibles en la URL. Cuando dicen post, son ocultas, no las podemos ver. Pero, ¿qué pasa con esa variable? Pues cuando se envían por post por un formulario, el formulario automáticamente crea esa cadena. Esa que nosotros creamos acá cuando por get, que las vamos concatenando y uniendo con un ampersand. Esa cadena de valores la crea automáticamente el formulario, es por eso que nosotros no la vemos. Bueno, pues aquí eso es imposible que se cree automáticamente, nosotros tenemos que crearla. Bueno, pues para crearla, vamos a crearla. Para crearla es muy simple. Bueno, borramos esto. Listo. Ponemos entre comillas, perdón, nombre de la variable igual, concatenamos el valor, en este caso es la y que vale 10, más, volvemos a abrir comillas, y aquí como estamos concatenando otra variable con el ampersand, y si la siguiente id2 igual, más el valor. Listo, indicamos pollo, indicamos esta línea que es importante, ya creamos la cadena que no se crea aquí manualmente, eso lo hacen solo los formularios en automático. Bueno, ahora tenemos que volver aquí, tenemos que ir a PHP,
y para indicarle que ahora las variables vienen por post. Bueno, pues muy fácil, solamente cambiamos a post, las variables no han cambiado de nombre. Solo meto, guardamos, los dos están guardados, ok. Refrescamos, listo. Ahí está el mismo resultado, solo que utilizando el método post. Antes de comenzar con el segundo ejercicio, vamos a revisar dos términos comunes que son XML y JSON. XML es un formato de intercambio de datos en el cual la información está estructurada mediante etiquetas. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo de cómo representar una lista de películas en formato XML. Tenemos una etiqueta principal, dentro de ella se encuentran más etiquetas o nodos por cada una de las películas que existan. Cada película tiene su información, como lo es el título, duración y género. Toda la información se encuentra estructurada o separada de acuerdo a la etiqueta que lo contiene. De esta forma, cuando nosotros recibimos información en formato XML, podemos acceder a cierta información o a cierto nodo sin tener que acceder a toda la información. En este caso, si nosotros quisiéramos acceder al título de la película, simplemente accedemos al nuevo título y obtenemos el valor. El otro formato es JSON, el cual tiene la siguiente estructura. Bueno, abrimos corchetes y por cada un objeto, en este caso cada película, se abren llaves. Dentro de ellas se colocan los campos que tendrá cada objeto, en este caso cada película. En este ejemplo tenemos título, duración y género. El campo tiene aquí entre comillas dobles y el valor entre comillas doble, separados mediante dos puntos que representan la asignación del campo. En este caso, a título se le está asignando este valor, comilla, perdón, coma, y así el segundo campo, coma, y así sucesivamente por todos los campos que tenga. Este formato es más óptimo puesto que se envían menos caracteres. De igual forma que en XML, también en JSON podemos acceder a información específica sin necesidad de acceder a toda la información. Si quisiéramos acceder al nombre de esta película, tendríamos que acceder al objeto en su propiedad título. El ejercicio 2 es similar al ejercicio 1, puesto que la información se obtiene en segundo plano. Esto quiere decir que la página no necesita recargarse, pero esta vez la información que se obtiene es colocada en cajas o inputs separados de acuerdo al contenido. Si recordamos lo que hacía el ejemplo, vemos que encuentra un primer registro, lo coloca, el segundo y tercero y así sucesivamente por todos los que encuentre. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer que el servidor o el archivo PHP, como lo quieran ver, nos regrese una respuesta en formato XML o en formato JSON. De esta manera podemos acceder a información específica y colocarla en su lugar correspondiente. Acá les muestro cómo generar una respuesta en formato XML o JSON. Yo he tomado el archivo PHP que utilizamos en el ejercicio 1 y lo he copiado a esta carpeta. Aquí hice 3 copias. Como ven, tengo el original, tengo uno modificado para que devuelva una respuesta en JSON y tengo otro para que la devuelva en XML. Si esto lo vemos en el servidor, vamos a verlo. La carpeta. Bueno, aquí tenemos el archivo original. Si recuerdan, nos regresaba esto. Este era texto plano, no tenía ningún formato. Bueno, ahora vamos a ver cómo generar una respuesta en formato XML. Bueno, pues lo vamos a abrir. XML. Lo primero que tenemos que hacer es, en la primera línea, indicar el tipo de contenido. En este caso, aquí lo estamos indicando mediante el header, estamos indicando que es test XML. Después básicamente lo que tenemos que hacer es imprimir la estructura de un XML. Si no recuerdan la estructura de un XML, recordemos el ejemplo de la lista de películas. Bueno, lo primero que tenemos que poner es esta etiqueta de información, después un nodo principal donde se engloba toda la información y después tantos nodos o objetos como quieramos representar. En este caso, yo quiero representar dos películas. Con nodo objeto me refiero a, puede ser una persona, un auto, cualquier cosa. Bueno, a su vez, cada objeto o nodo tiene almacenada su información. En este caso vemos título, duración y género.
Bueno, si esto lo transformamos a nuestro escenario, tenemos aquí la primera etiqueta de información. Estamos imprimiéndola. Aquí vemos algo raro y son estas diagonales. Bueno, estas diagonales son para poder usar comillas dobles dentro de comillas dobles. En la impresión final esto será omitido, solo se verán las comillas. Después tenemos un nodo principal, en este caso yo lo he llamado como la carrera de informática. Y a su vez se crearán nodos o objetos alumno. Por cada vez que entre al ciclo se generará uno. De igual manera tenemos su información adentro de cada uno, como lo es el nombre, el apellido y teléfono. Recordemos que todo va entre etiquetas. Bueno, pues si vemos esto en el navegador, vamos acá, vamos a la carpeta donde lo tenemos almacenado. Ahora sí, lo vamos a ejecutar. Como podemos ver, nos muestra la estructura de un XML. Esto ya es un XML, es información en formato XML. Incluso el navegador puede interpretarla de manera correcta, dándonos estas opciones. Bueno, esto es para devolver la respuesta en formato XML. De igual manera aplica para JSON. Ok, pues para JSON, de igual manera, recordemos cuál era la estructura. Como podemos ver, todo se engloba en corchetes. Y a su vez cada objeto, lo que vendría siendo en XML como el nodo, o aquí se representa mediante llaves. Y ya dentro, pues la información, que viene siendo en este caso el título, duración y género. Bueno, pues si esto lo pasamos acá a PHP, lo primero que tenemos que hacer, como ya lo habíamos dicho, ahora es indicar que será test de tipo JSON. Okay. Una vez que tenemos eso, pues imprimimos estas corchetes y a su vez cada vez que encuentre un registro dentro del ciclo, vamos a imprimir estas llaves y tenemos una coma de cada objeto que se encuentre. Como podemos ver, la información aquí es la propiedad, entre comillas, dos puntos y el valor. En este caso tenemos aquí la propiedad, que estaría entre comillas. Bueno, aquí como ya habíamos dicho, esta diagonal no será visible simplemente para poder usar comillas dobles dentro de comillas dobles. Aquí para poder imprimir nombre entre comillas. Los dos puntos y la propiedad entre comillas. La diagonal se mira medio extraña, pero no será visible. Bueno, pues si vemos esto en el navegador, vamos a ir al navegador, vamos a regresar, y vamos a ver el de JSON. Bueno, aquí podemos ver que tenemos la estructura de un JSON. Quizá no está estructurada de manera correcta, pues esto es porque quizás el navegador no puede interpretar todavía esta estructura. Pero al fin y al cabo esta estructura está correctamente. Podemos ver que hay tantos objetos como se encontró, que son 3. Ahora les mostraré una forma más fácil, óptima y segura de regresar una respuesta en formato JSON si es que están usando PHP. De igual forma las dos funcionan de manera correcta. Pueden usar la que ustedes quieran, pero pues, es más recomendable esta en caso de que estén usando PHP. Acá les muestro que es la forma que yo usé para realizar el ejercicio 2. Es este. Lo abrimos. No. Lo primero, como ya saben, pues indicar el tipo de dato. Después lo que tenemos que hacer es un arreglo asociativo. ¿Qué es un arreglo asociativo? Como ya sabemos, los arreglos pues tienen un índice y tienen una propiedad. Ejemplo, podemos decir, en la posición 0 se encuentra Juan. En la posición 1 se encuentra Pérez. Y así sucesivamente. Bueno, pues los arreglos asociativos, a diferencia de esto, en vez de usar posiciones, usan una propiedad asociativa. Ejemplo, en vez de si en la posición 0, podríamos tener nombre en propiedad Juan, apellido Pérez. Es decir, en vez de usar una posición, usaremos una propiedad descriptiva. Ok, pues para realizarlo tenemos que hacer lo siguiente. Declaramos nuestra variable arreglo y usamos la función array. Entonces decimos arreglo es igual a array. Dentro escribimos las propiedades descriptivas que venían siendo como los índices o posiciones. Este caso va a ser nombre, apellido y teléfono. Y después la propiedad que tendrán o el valor que tendrán almacenado, en este caso será nombre, apellido y teléfono, los cuales están siendo obtenidos de la base de datos.
Se usa esta simbología para asignar el valor. Bueno, una vez que entra y cada vez que encuentre un registro, hará un arreglo con los datos que encontró de ese registro. Una vez que creó el arreglo, perdón, este lo asignamos a otro arreglo que tenemos acá que se llama total, usando esta simbología. Bueno, cuando se utiliza estos dos corchetes, quiere decir que va a insertar el nuevo registro, nueva fila, en la posición siguiente, porque no estamos especificando. Bueno, pues cada vez que entra al ciclo y encuentra un registro, lo guarda, y una vez que viene acá, lo asigna a este total, es decir, lo guarda en total. Por cada una vez que entra aquí, irá ahí guardando una fila o registro, como lo quieran ver, en total. Por lo tanto, si encuentra 3, obtendrá 3 filas al final. Bueno, en realidad ya teníamos, o tenemos, al final de que acabe, vamos a tener total, que es el que tiene todos los registros o todas las filas que ha encontrado. Bueno, una vez que ya tenemos este arreglo lleno, aquí está la magia a lo que me refería de fácil, óptimo y seguro. De esta forma, ok. Pues una vez que ya tenemos este arreglo cargado, este caso aquí tenemos else, por ahorita lo vamos a omitir, que es cuando no hay datos. Bueno, pues en PHP tenemos esta función que se llama JSON Encode. JSON Encode lo que hace es convertir un arreglo asociativo a un JSON o un objeto JSON. Bueno, entonces usamos la función y estamos diciendo hecho, o sea que vas a imprimir lo que se obtenga con esta función. Ok, pues le pasamos el arreglo que teníamos de total, que es el que tiene todos los registros, y será lo que imprimirá. El resultado de eso será lo que imprima. Bueno, pues vamos a ver esto en el navegador, cómo quedaría. Que saca un tab, quitamos eso. Este caso es este. Como podemos ver, es la misma estructura de manera correcta. ¿Esto a qué nos sirve? Pues esto nos sirve en que nos evita la problemática de que nosotros pudiéramos no escribir una comilla o el cierre o una coma, un corchete o que se nos fuera de más. Una vez que ya sabemos regresar esta respuesta en formato XML o JSON, vamos a continuar con nuestro ejercicio. Pues vamos a cerrar esto, lo vamos a ocupar. Vamos a este. Vamos a abrir nuestro ejercicio 2. Bueno, aquí lo tenemos. Bueno, pues como ya saben, lo primero que tenemos que tener es dónde realizar este procedimiento. Ok, pues si recuerdan, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué partes van a ser recargadas y ponerles un ID. En este caso, yo tengo estas 3 cajas de texto, las cuales van a ser recargadas, o el contenido de ellas va a ser recargado, cambiado. Bueno, pues les puse un ID, aquí tengo txt nombre, acá tengo el otro ID y el otro ID. Esto para posteriormente hacer referencia a ellas. No olviden tampoco incluir el archivo JS donde está su función JavaScript, en este caso pues esta función, el archivo este. Aquí quizás se ve un poco o demasiado código, pero es porque he puesto algunos estilos. Ustedes pueden omitirlos, no son necesarios, simplemente para dar un poco de orden a las cajas. Ok, pues vamos a la función. Lo primero que tenemos que hacer, si lo recuerdan, es crear el objeto XML HTTP request. En este caso yo estoy suponiendo que todos mis usuarios van a tener un navegador moderno, por lo tanto lo haré de esta forma. Listo, ya tengo el objeto. Después hay que identificar o hacer referencia a las partes que van a ser recargadas. Esto mediante el ID que pusimos. Bueno, aquí declaro mis 3 cajas, caja 1, caja 2 y caja 3. Haciendo referencia a ellas por el ID que les puse. Después con el método open hay que establecer o preparar la petición. En este caso pues usaremos el método get, nuestro PHP que devuelve una respuesta en formato JSON, y activamos que sea true, es decir, asíncrono. Después con esta línea hay que ponerla en el caso de que estemos usando JSON. Después todo es igual como ya lo había explicado. En este caso vamos a declarar una variable, porque el contenido que obtengamos no lo vamos a pasar directamente a una división, a una caja de texto, lo vamos a guardar primero aquí. Bueno, pues vamos a crear esta variable, la que se llama data. Después vamos a usar una función de JavaScript que se llama JSONParse. Esta función lo que hace es convertir una cadena de texto a un objeto JSON. Claro, el texto, la cadena que obtengamos, tiene que tener estructura JSON, si no tendrá un error al querer convertirlo. Bueno, pues como nosotros ya sabemos que estamos retornando una respuesta en JSON, pues esto funcionará. Bueno, pues el resultado que se obtenga
será guardado aquí, ya convertido a JSON. Es decir, este objeto tendrá todas las filas o todos los registros que contiene el JSON. Una vez que ya tenemos esta variable, que es un objeto JSON, bueno, pues ahora sí, a las cajas de texto o los inputs, vamos a ponerles el value correspondiente. En este caso, la caja 1 le voy a decir punto value, va a ser igual a data. Y aquí usamos la posición, es decir, qué registro. Puede que obtengan varios registros o vengan varios registros dentro de ese JSON. Bueno, pues con esto estamos diciendo que el primer registro, es decir, el registro que está en la posición 0. Dice, a la caja 1 pone el nombre, a la caja 2 pone apellido y a la caja 3 pone el teléfono. Bueno, pues si esto lo guardamos, todo está guardado, y lo probamos, como veremos nos está mostrando el primer registro. Si volvemos a pulsar buscar, nos vuelve a colocar el mismo resultado. Así cliquemos muchas veces. Esto es porque pues estamos diciendo que en la posición 0. Ok, entonces ¿cómo lo modifico para que me muestre todos los resultados que obtiene ese JSON? Bueno, en realidad sí los obtiene, están guardados aquí, pero nosotros estamos diciendo que nos muestre pues solamente el primer registro, que es en la posición 0. Si quisiéramos el otro registro, pues tendríamos que cambiarlo al registro 2, a la posición 2. Bueno, pues si guardamos esto, podemos ver que es Josué. Bueno, recargamos. Ahí ya nos trae el segundo registro. Si quisiéramos el tercero, pues tendríamos que poner la posición 2. Bueno, pero entonces, ¿cómo hago para mostrarlos todos? ¿Cómo está? Pues para esto usamos un ciclo for. Ok, pues para usar un ciclo for, tendremos que modificarlo de la siguiente manera. Listo. En este caso he usado un for each. Pueden usar un for de los normales, pero pues este nos viene la posibilidad que repite tantas veces como resultados tenga. Así me evito ponerle yo la cantidad de veces que quiero que se repita. Si uso una variable aquí, cada vez que entre va a ir aumentando. La primera vez valdrá 1, la segunda vez valdrá 2 y así sucesivamente. Cada que entra este ciclo, nos muestra este letrero que dice fila encontrada. Después digo que la caja a 1, en la posición que viene siendo esta variable, que la primera vez va a valer 0, la segunda 2 y así sucesivamente. Bueno, pues guardamos, recargamos, listo. Encontró la primera fila, encontró la segunda, encontró la tercera. Esto ha sido todo del ejemplo 2. Ahora vamos a ver cómo hacer el ejemplo 3. Vamos a cerrar primero los archivos del ejemplo 2, que no los vamos a ocupar. Y vamos a abrir los del ejemplo 3. Este es el ejemplo 3. El ejemplo 3 es el ejemplo más sencillo de todos. Incluso la estructura lo dice, es demasiado simple. Simplemente tenemos una etiqueta que dice nombre y una caja de texto o input donde el usuario escribirá el nombre de usuario a comprobar. Además de una división que será la que le recargaremos el contenido, que es esta. Lógicamente tiene que tener un ID. Algo importante también a la caja de texto, le tenemos que poner un ID para poder hacer referencia también a ella porque la vamos a ocupar. Si observamos, esta vez no pusimos un botón para hacer la búsqueda o la consulta. Ahora no lo haré con un evento onClick, lo haré con un evento onKeyUp, que es este. Este evento ocurre cuando ustedes dejan de pulsar la tecla. Es decir, lo oprimen, la sueltan. OnKeyUp es ese evento, el cual nos servirá para cada vez que el usuario esté escribiendo, se esté comprobando la disponibilidad del usuario. Es ahí cuando vamos a ejecutar esta función que ya tenemos acá. Lo primero que tenemos que hacer es crear el objeto XML HTTP request. Bueno, pues con esta línea lo estoy creando. Yo estoy suponiendo que los usuarios que visiten mi página ya tendrán un navegador moderno. Después voy a hacer referencia a la parte que recargaremos el contenido dinámicamente. En este caso, haré referencia a la división que tenía para eso, que tenía el ID div recargada. De igual forma voy a llamar la variable. Esta vez también haremos referencia a la caja de texto donde el usuario está escribiendo. Esto para poder obtener el texto que el usuario escriba. Después con el método open vamos a establecer los parámetros o preparar la petición. Bueno, pues estamos diciendo que vamos a usar el método get. Este es el archivo al cual solicitaremos. Y por URL le vamos a pasar un parámetro que se llama nombre. Y este parámetro tendrá el contenido de la caja de texto, que en este caso la llamé usuario, en la que el usuario escribió. El siguiente parámetro es
true, que quiere decir que la petición va a ser asíncrona. Bueno, pues el resultado de el texto que genere o el resultado que genere la petición lo voy a guardar o lo voy a poner en la div recargada, que viene siendo esta. Aquí está. Bueno, ahora vamos a ver lo que genera el archivo PHP. Este PHP lo único que hace es una consulta a la base de datos, buscando donde el nombre sea igual o parecido al parámetro que estamos enviando. Pude haber hecho nombre igual al parámetro, pues esta vez lo haré con coincidencia, que es con like. De igual forma, quien quiera hacerlo con igual, pues lo puede hacer. Bueno, pues si la consulta es mayor a 0, es decir, hay más filas o registros mayor a 0, quise que se encontró un registro, es decir, si existe este usuario. Por lo tanto, imprimiré esto. Como pueden ver, y ya sabrán que en PHP podemos imprimir código HTML. En este caso estoy escribiendo una etiqueta o un estilo, pero estoy dando que será color rojo, perdón, y dirá que el usuario no está disponible, puesto que encontró un registro, un nombre igual, pues está diciendo que ya no es disponible. En caso contrario, que esa consulta devuelva 0 resultado, siendo esto, entonces imprimiré en color verde usuario disponible. Es decir, esto aparecerá en la división. Bueno, pues si lo checamos, ejemplo 3, principal, escribimos Alberto. Como podemos ver, ese nombre no está disponible. Vamos a checarlo en la base de datos. Vamos a PHP perdón. Vamos a ir a la base de datos. Tenemos la tabla alumnos. Y como podemos ver, Alberto ya se encuentra en la base de datos. De igual forma que Ernesto y Josué. Bueno, pues podemos probar con otro nombre. Como pueden ver, el usuario Pedro está disponible. Bueno, pues ese ha sido el ejemplo 3. Y de igual forma hemos concluido con el video. Espero les haya gustado. Si les gustó, pues los invito a suscribirse a mi canal. Dejar un comentario, ya saben que me pueden encontrar también en Facebook. O dejarme un mensaje en Facebook. Bueno, pues hasta la próxima.